Cuarto domingo de Cuaresma. Vamos prácticamente a más de la mitad del camino cuaresmal. Y la palabra de Dios nos invita a levantar nuestra mirada hacia la meta, hacia el hecho que ilumina y sostiene nuestro caminar. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En efecto, Cristo fue levantado en lo alto, y desde entonces la fe nos mueve a contemplar a Cristo en la cruz, porque allí encontramos el testimonio más contundente del amor misericordioso de Dios. Nuestras prácticas cuaresmales y nuestra vida entera perderían todo sentido sin este hecho contundente. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, dice San Pablo. Dios siempre ha sido misericordioso, pero en la cruz se nos recuerda, como en ningún otro lugar, dice el Papa Francisco, que el perdón de Dios por nuestros pecados no tiene límites. Vamos en un camino cuaresmal donde Dios nos sigue proponiendo que optemos por los caminos que nos dan vida. Pero Él, igual cuando alguien elige algo diferente, aunque a Dios le duela, Él está dispuesto a respetar nuestras decisiones. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaban sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos y manchando la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. El pueblo no quiso vivir los preceptos de Dios, por lo que cayeron en sus equivocaciones, yendo así a la destrucción, a la esclavitud, al destierro. Nosotros no nos equivoquemos más. No nos fiemos demasiado de nuestras capacidades, de nuestros planes. Recordemos que los dolores más complicados son aquellos que padecemos en consecuencia de nuestros propios pecados, nuestras propias terquedades. Es tiempo de refrendar nuestra confianza en el poder misericordioso de Dios mostrado desde la cruz. Recordemos que Él tiene el poder de convertir la debilidad en fortaleza. Él saca comprensión de donde solo hay prepotencia y sucio poder. Así lo experimentó el pueblo de Israel. El pueblo lloraba sus errores, pero Dios movió el corazón de un rey pagano, como lo narra el libro de las Crónicas. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Y si Cristo escogió la cruz, fue porque quiso ponerse del lado del más débil. Quiso poner el trono de misericordia en donde antes era el lugar de condena para los pecadores. En la cruz estableció el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre todo el mundo, porque desde ahí nos ofrece la certeza del amor y de la vida, dice el Papa Francisco. La cruz en sí misma, con una lectura solo humana, significa crueldad, maldad, aberración. Pero Cristo, por voluntad de Dios, la convierte en signo de misericordia, de redención. Se convierte en el remedio. Así lo entendieron los primeros cristianos. Por eso aparece la cruz pintada y grabada en las catacumbas.
en las paredes, en los sarcófagos. Tertuliano, entre otros, habla de la señal de la cruz que se hacía en el pulgar y en el índice de la mano derecha y que se trazaba sobre la frente. Igual, cuando la iglesia salió de las catacumbas y empezó a hacerse presente en las casas, se usaba la cruz como uno de los signos importantes para distinguir a los cristianos. Por eso, como dice San Juan Crisóstomo, que nadie se avergüence de los símbolos sagrados de nuestra salvación. Llevemos más bien por todas partes como corona la cruz de Cristo. Dios les bendiga. Su servidor, Carlos Sandoval Rangel, Diócesis de Celaya.